La ciudad de Tánger tenía la fortuna de contar con innumerables fuentes. Las más conocidas, exceptuando las de las ranitas en el zoco de los bueyes, no eran ornamentales, sino un servicio público destinado a una buena parte de la población que no disfrutaba de agua potable en sus hogares. Pero ninguna fuente tan popular como la Fuente Nueva. Enclavada en el corazón de la Medina, en la plazuela del mismo nombre, la Fuente Nueva era uno de los lugares más típicos de la ciudad, y Soli Levi nos relata con emoción en este 9º capítulo de La vida en Jaquetía sus experiencias cuando pasaba por ella. Ansí salí de la mar, vestido de novio, y desde luego arremollado de pies a cabeza. Y al andar, la agua me hacía brujitas en los zapatos, con un ruidito más mono si vierais. Yo muerto de espanto, nada más que de pensar en la que se iba a levantar cuando llegara a casa. Nos fuimos andando hasta la caseta de mi familia, que además la llave estaba escondida en uno de esos tubos gordos de cemento que son como las patas de una caseta. Me meto ahí para escurrirme la ropa y quitarme por lo menos la camiseta. Y nos subimos para casa. Lo dicho, mi madre puso el grito en el cielo, que me podía haber matado o quedarme tullido, que ya estaban todos hartos de mis abayas y de mis gandrás, que quien me lo se iba al puerto en un día de sabbat, que si no me hashmeaba, avergonzaba, de pasearme por las calles con la ropa hecho un asco un día de sabbat, que cómo iba ella a hacer para salvar ese trajecito, el de mis tefelimes, el único que tenía para dar el lustre el día del sabbat, que todo eso me pasaba por las amistades negras, sí, por las junteras pretas que tenía, junteras frecuentaciones, siempre ayuntándome como con una de soc, repaso árabe literalmente hijos del zoco, es decir, gamberros, en vez de buscar ayuntarme con una de nas, con gente con milfo. Y a esto que salta mi tía Lizzie, la que no nos podía ver ni a mí ni a mi primo Isito, y nunca se perdía una. Y dice, estoy segura que Selomico se tiró a la mar adrede, el mesgobito, para ganar una apuesta, o a lo peor le dio un desfeón, un empujón, Isito, que es otro que más bien baila, para gastarle una de sus bromas pensadas. Mi primo, de la genía que le entró, dio una patada a una pata de la mesa del comedor de caoba recia y maciza como el fierro, olvidándose que acababa de quitarse los zapatos. Cuando yo no me caía a la mar, nos subíamos del puerto por el Soco Chico y nos metíamos por ciertas callejas, ande aún estábamos mesjeados para pasear. Y íbamos a parar en la Fuente Nueva. ¡Qué show! ¡Qué gusto! La música de Awadim, Orquesta Moruna, salía aiteando, llamando a gritos, aiteando como una loca de todas las tiendas de moros y judíos que había ahí. De vez en cuando se levantaba una pelea entre dos judías y venga a zufnear, insultar, con maldiciones tan espantosas que te entraban escalofríos nada más que de escucharlas. Empezaban dos y de la hora se salteaban, se metían agresivamente, media docena para cumplir y se armaba una que ya iban a acudir los bomberos. Oye, Ferasgual la maosha. Según Alegría Bendelac e Isaac Benarroch en sus respectivos diccionarios, primero la palabra Ferasmal significa fuera de mal. Ferasmal, Abramito, salido del mal, quiere decir Abramito que esté fuera de mal. Ahora bien, Ferasgual es una forma burlona de Ferasmal y se utiliza para hablar de o a una persona por quien se tiene poca simpatía o cariño. Sí, tú, la maosha, la cegata. Me parece que tu hijo se volvió más mohlat que ti, mohlat loco, más mohlat que el moro loco ese. Se subió a la azotea, con sus manos pretas de ceniza de los anafes de más alto la vecina, y me entiznó las sábanas nuevas de Holanda, acababa de estrenar. Oye, la caída en Mazdán, a mí no te atrevas a llamarme la maosha, ¿sabes? Mira quién va a hablar. Mírate en el espejo con esa cara chupada y amarilla como de tiricia, ictericia. Te pareces a una fantasma de la película de Boris Karloff. Y como le trates de mohlat a mí, ¿no? Te voy a dar una de acá, un golpe, entre ojos y cara, que en el sitio te vas a quedar. Calle que, árabe, literalmente, te dijo que,
Cale que las sábanas nuevas de Holanda acababan de estrenar. ¿Y qué te crees tú? ¿Que no cachaímos los boquetes y los parches de esas sábanas aburacadas que da asco de verlas? Ahora entra una hermana de la primera que empezó a gritar. ¡Guaparti se haga la malograda! ¡Te va a escapar por todos nosotros! Y otra viene. ¡Te venga un tabardillo que te metas en una cama y no salgas de ella la meloca! Y otra que entra. Y a ti, que te vea yo en una forca y tirándote de los pies. Y la primera hermana a la vecina. Que te metas en una cama de ticación y de ella no salgas. Sentea de una vez esa negra boca de maldición. Corta el jes. Corta el jes significa corta la voz. Equivalente, cierra el pico. Y entonces se juntan 3 otras vecinas en coro y dicen: se te arremate el nombre como se arrebató el de Hamán deprisa y sin tardar. Hamán, el gran visir del rey Asuero, más o menos en los años 165 antes de la era corriente, que intentó aniquilar a los judíos de Persia. Y toda esta historia está contada en la Megilat Esther, que es el libro de Esther. Y otras 2 mujeres asomándose a un balcón. ¡A la mesgoba! ¡No quede nada! ¡Que nada se llame! Y la que empezó la chamata, te hagas pluma y te voles. Bueno, mira, me voy, porque nada más que de verte tu sifa, tu aspecto, me dan ganas de vomitar. Y las 4 de nuevo en coro. ¡Vaite de cabe tus amas y señoras! ¡Vaite, ida sin vuelta y camino sin mensajero! Y de mientras, los golores de pescado frito del bar Las Palomas fojeaban por todo el barrio, mezclados con los perfumes de tintorro de la bodega de Cohen Scali, los golores de incienso, de hasher, de las especias del Maleh, nombre del tendero que vendía especias en la Fuente Nueva, de kif, de meados contra las paredes, en fin, de todo lo más mejor. Yo conocía muy bien la Fuente Nueva porque mi tío Abraham y su mujer Titimé o Titimé Sodi vivían ahí, enfrente del bar Las Palomas, que estaba al lado de la casa de Benitah, la que llamaban el Museo Benitah, porque este señor protegía a muchos pintores y tenía una velada de cuadros repartidos por todos los rincones de la casa. Al dejar la Fuente Nueva, subíamos por la escalera del Cine Capitol, la que pasa por el forno, donde nuestras familias mandaban la dafina el viernes por la noche. El sábado por la mañana, eso de las 11, las traía el tarrajito, el mandadero del horno, todas en un tablero que levaba sobre la cabeza y para que no le doliera se ponía una rosca grande de trapo. Y esto me recuerda una cosita que escribí en mi libro Yahasra, que todos ya estaréis hartos de haber comprado y regalado una velada de gentes, claro está. Un sábado por la mañana, a eso de las 9:15, al tarrajito del forno estaba Macnin esperando. Horas iban y venían y no había fin ni cabo que llegara ese mamzer, no le quede dueño ni amo. O esto está mejor que nada, decía Macrin rabiando. Llaman a salir desnoga y aún no vino el enciscado. Le venga un mal que le vole, ande se habrá mejeado. Ya iban a dar las 12 cuando a la puerta picaron. ¿Quién es ese o cuál es ese? Si no es el tarraj le mato. De lo nerviosa que estoy, las pipas se me jadearon. Y al final se dejade su aceite a ese mal logrado. En esto se oyeron voces cabe la fuente del patio. Al ahí el tarrajito, muerto de risa, aiteando. Hahuwaja, el tarraj min el farran, al-lihudin, schonar schina, señora Macnin, ya está la dafina, ya está. Al-lihudin, schonar schina, señora Macnin, ya está la dafina. La mezquina de la vieja se zampó de un solo trago un vasito de aguardiente y se olvidó del mal rato. Y ahí se puso a cantar, dando palmas y bailando. Adafina, mi adafina, lo mejor de mi cocina, acteada y calentita, con patatas bien refritas, mi oriza de trigo nuevo, con sus ajos y sus huevos, su relleno y su garbanza, qué bien nos llenan la panza. Esto es oneg del sabá, vos lo juro por papá. Y a mis años me siento como la novia el día del lunes antes de la noche de berberisca. El lunes por la mañana. Yo me levantara un lunes y un lunes por la mañana
cogiera mi cantarito y a la fuente iría por agua. En medio de los caminos con mis amores hallara, echóme la mano al cuello, la gargantilla arrancara. Ay, tate, caballero, deja el amor para mañana. Lavaré mi lindo cuerpo, mi camisita cambiara. Que si las joyas tú me trajiste y a la cama tú me subiste, que si las joyas no me has traído, afuera con el vecino. Yo me levantara un lunes, interpretado por la endiamantada solista de Gerineldo, la señora Kelly Amar. Así pasó este 9º capítulo al pasar por la Fuente Nueva, donde seguimos recorriendo la sección Juegos de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula Disimula Judiito, de y por Soli Levi. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetia.com.